agradecer a Getafe y a ECO la oportunidad que nos ha dado de poder participar en esta mesa. Yo creo que ya queda poco más que añadir en esta presentación. En teoría vamos a utilizar como tema introductorio un poco los PMUs, como ya menciona Andrés. Supongo que la gestión de estos PMUs que llevamos a cabo en la Comunidad de Madrid hace unos 5 o 7 años, aunque el tema del modelo sostenible ya venía atrás, incluso Tierno Galván en sus manifiestos ya hablaba de los peligros del uso del coche, pero es en esta última década cuando la modelo sostenible ha empezado a tomar conciencia, incluso en la clase política. Se han redactado PMUs en prácticamente la totalidad de los municipios de la área metropolitana de nuestra comunidad, potenciados por la propia Comunidad de Madrid. El resultado está encima de la mesa. Es un libro con un diagnóstico quizás superficial, aparentemente presenta las soluciones, pero desde entonces parálisis. Entonces se ha quedado el documento en papel y a partir de ahora, cuando uno pregunta ¿y cuándo aplicamos todo el papel? La respuesta que se encuentra es claro, si no tenemos fondos ni para sanidad ni para educación, ¿para qué vamos a aplicar un plan de movilidad a 10 años? Faltan fondos para promover la movilidad peatonal, para promover carril bici. No piensa. Movilidad peatonal, no es que peatonalizar una calle nos cuesta 1 millón de euros. Como una maceta. 50 euros cada una maceta en cada lado de la calle. No es que un carril bici son 100.000 euros el kilómetro. Con una señal, con medidas coste cero, como os acabo de contar, que luego veremos seguramente. Llevar una línea de metro, 2.000 millones de euros. ¿De verdad hace falta llevar metro? En vez de mejorar el transporte público ya existente en ese sitio. En realidad es cuestión de imaginación, porque la imaginación es la clave de la movilidad sostenible. A diferencia del uso del coche, el uso del coche tiene muy poquita imaginación. La promoción del coche pasa por medidas muy sencillas y muy caras, que es más carreteras, más aparcamiento, mayor tolerancia en la legislación, y hasta ahora esa es la política que se ha llevado y que promovida por grupos de presión, que yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo. Nuestra labor como personas más concienciadas es ejercer una presión que trata de fomentar esa imaginación y a desmentir ese mito de que poner en práctica medidas en favor de una mejor ciudad es caro, porque en realidad es solo cuestión de voluntad y de actitud. Yo iba a responder, pero al final me acabo de dar cuenta que son las mismas cuestiones que acabas de plantear, pero un pequeño apunte muy breve. Respecto a la iniciativa Bicisur, lo que es la iniciativa en sí, todo lo que sea favorecer es bienvenido. El problema con el que ha topado es que el consorcio, pese a ser la autoridad del transporte público, es absolutamente incapaz de tener autoridad sobre el Metro de Madrid y mucho menos sobre cercanías que ni siquiera forman parte del consorcio. Con lo cual, en el momento en que el consorcio le diga a Metro proponemos la instalación de un aparcamiento en tu vestíbulo, no tiene autoridad ninguna para forzar al operador a que lo haga. Es un problema endémico del consorcio que no afecta solo a la bici, afecta a todo el transporte público en general, sobre todo con el tema de tarifas, y me temo que va a ser el principal escollo dentro del proyecto Bicisur, que al final se quedará en lo que es el ámbito del consorcio, una publicación y se empapel, gracias. Bici pública. El concepto en sí, plenamente, por mi parte, plenamente favorable, sí funciona. Y para que funcione hace falta, es indispensable, un estudio previo, muy profundo, con una consultora independiente que analice todos los nodos de movimiento, que sitúe exactamente las estaciones, que calcule los flujos entre estaciones para evitar tener que llegar a esos repartos. El problema de la bici pública es que la bici pública al fin y al cabo es un sistema de transporte, como es el autobús y como es el metro, es un sistema de transporte público individual y tiene un déficit. Si la bici pública funciona, el déficit es menor que el de poner una línea de autobús. Si no funciona, es un fiasco. Y hasta ahora, de momento, la lista de fiascos es mayor que la de sistemas que funcionan, porque se ha tratado a la bici pública como un florero que se pone y ya está. Y la administración no ha entendido, ningún ayuntamiento ha entendido que es un sistema que tienes que ponerlo y hacer que funcione. Y tienes que tener un personal contratado, a una dirección, a un estudio técnico que se encargue de que funcione. Entonces, el concepto sí, pero... ¿Perdón? No, si quiere preguntar, ningún problema. Yo hablo muy fuerte. Y ya por último, justo que andaba completando, no desconocía que en Getafe se había suprimido ese punto tan polémico, pero al fin y al cabo es que fue resultado de una decisión, si no me equivoco, fue resultado de una decisión judicial.
y es que no se puede obligar a utilizar una acera bici en detrimento de la calzada, porque la acera bici no forma parte de la calzada. Con lo cual, ese es el motivo por el que las aceras bici ya no se pueden señalizar con la señal del círculo y la bicicleta, que denota obligatoriedad, sino que ahora la señal de acera bici es un cuadrado, de uso recomendado. Cualquier ayuntamiento que obligue a circular con una acera bici está cometiendo una ilegalidad porque va en contra de la norma. Bueno, me han tratado un tema muy interesante, que es el de la dificultad de los recorridos transversales cuando tienes que atravesar un municipio que no es Madrid. Esto es un problema endémico del transporte público en sí en cualquier ciudad, mientras que los desplazamientos al núcleo siempre son muy fáciles porque o vas a Madrid o vuelves de Madrid. En el momento en que ya no tienes un núcleo, sino que tienes un montón de policentros, que es toda la área metropolitana, el número de desplazamientos posibles se multiplica. Ya no solo ir a Madrid, puedes ir a Móstoles, puedes ir a San Fernando, puedes ir a Arganda. Eso que al coche le da igual porque es coger la M40 hacia un lado a otro y la flexibilidad es la misma, en el transporte público es un problema de muy difícil resolución. Entraríamos ya a plantear un poco el modelo urbanístico y el fenómeno de deslocalizar empresas y llevárselas cada vez más lejos del núcleo. Pero de momento la planificación histórica durante los últimos 40 años es una planificación radial al centro, y a priori desde fuera la situación de Getafe parece maravillosa. 9 estaciones de metro, 5 de cercanías, 20 minutos en llegar a Plaza Elíptica. Ya les gustaría a muchas ciudades europeas, y sin embargo el problema sigue ahí y sigue sin haber un transporte público bueno, y la gente sigue percibiendo deficiencias graves en el transporte público, y son errores en una planificación histórica que requieren una reordenación. No es tolerable las 24 líneas por la misma calle. Empezó siendo una, serían 2, 3, y la gente quiere una línea que vaya a Madrid, pero no es tolerable. Y lo que hace falta es especializar, que es el concepto que decíamos antes. En vez de tener una red interurbana que funciona como urbana y una red urbana deficiente, quizás sea mejor dejar la red interurbana muy especializada en ir a Plaza Elíptica y unos cuantos puntos en Getafe, y una red urbana potente. Y si hay que transbordar, se transborda, pero entonces entramos en otro problema, y es que cuando transbordemos no nos cobren los billetes, que es la reivindicación histórica que muchos desde el foro y que Equo también la incluye, que es la de integrar todo el sistema de tarifas. Tan importante es el precio en sí, el valor del billete en sí, como la flexibilidad que se adapta a los distintos grupos sociales, y sobre todo que nos permita disfrutar de la red de transporte. En ese sentido, la integración del sistema de tarifas debería ser, por encima de la construcción de nuevas líneas de metro y por encima de la ampliación aún más descomunal de la red, no es un problema de cuánta red tenemos. Acabamos de ver 9 estaciones, tal, es que no la podemos usar en su totalidad. Bueno, además de la cuestión de la atracción, que es el principal argumento, evidentemente, quisiera señalar que, por suerte, aunque no es suficiente, pero el transporte público siempre ha ido como un paso por delante a la hora de mejorar los sistemas de tracción, mientras que el transporte privado siempre ha ido a remolque de la normativa. Es decir, hasta que la normativa no obligaba a construir unos motores de emisiones Euro 2, Euro 3, Euro 4, los fabricantes no se ponían las pilas y empezaban a cumplir esa normativa. Sin embargo, el transporte público, pues poquito a poco se han empezado a ver gas natural desde el año 94, ya hay experiencias de autobuses híbridos en Madrid, autobuses eléctricos, y es una tendencia que habría que potenciar aún más todavía, como dice Ramón, para conseguir que, independientemente del progreso general en todo el mundo de los sistemas de tracción, el transporte público sí que fuera la avanzadilla en ese cambio de método. Pero aparte hay una cuestión clara, que es que más autobuses van a contaminar más, es una relación de número. Y un poco volviendo al tema anterior, es planificación de la red. No es un problema de cantidad, no se promueve más el transporte público por meter más autobuses o por construir más líneas de metro, sino es un problema de eficiencia de la propia red. Ahora mismo el consorcio está llevando un plan de reducción de servicios, ajuste a la demanda lo llaman, que consiste en quitar un coche por cada línea de forma más o menos aleatoria. En los últimos 3 años ya, sobre todo en MT se nota mucho, en Interurbans también, pero hay que esperar 5 o 10 minutos de media más. Quizás sea más interesante recortar con más cabeza. No es malo quitar los autobuses si eso va a mejorar la red. Un ejemplo muy tonto es mejor una red de autobuses que pase una línea que pase cada media hora a que pase cada 25 minutos, porque cada media hora sabes cuándo pasa, sabes que pasará en media, en punto. Hay 25, no hay esa cadencia y te expones a
a perderlo. Entonces, no es un problema de cantidad, sino de una reorganización de la red que nos evite los 24 autobuses en la misma calle y nos ayuda a especializar las líneas. Bueno, yo para concluir quería un poco felicitar por el debate en general y sobre todo por la participación, porque tan interesantes han sido las conclusiones que han salido de los ponentes de la mesa como las que han salido del resto de participantes. Yo estaba pensando en cómo podía ser un debate sobre movilidad hace no muchos años, hace 5 o 10 años, y sobre todo cuando eran debates muy focalizados en un barrio o en un municipio, al final la participación ciudadana se reducía a es que no hay metro en el barrio, es que el autobús para lejos, es que no tengo carril bici o es que los trenes que tengo son más viejos que los del otro pueblo. Y sin embargo hoy han salido conceptos muy interesantes, incluso conceptos diría avanzados, consignas de bicicletas, parkings, estaciones, propuestas de autobuses con viabilidad económica, el coste ecológico de construir una estación. Entonces me parece que en muy poquito tiempo, incluso no ya solo dentro del sector más concienciado, sino que está habiendo un cambio global que parte de la ciudadanía, que la parte política tiene que recoger ese guante, pero yo tendría confianza en este cambio de conciencia.